Amado Padre, cuán glorioso ha sido poder recordar de tu gran poder, Señor, de tu grandeza. Padre Santo, cuán glorioso es saber, Señor, que tú eres soberano sobre las naciones, Señor. Padre, gracias porque hemos podido meditarlo en este libro de Abdías, pero también cantarlo, Señor. Y Padre Santo, esta tarde nos acercamos ante ti, creyendo, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, que tú escuchas nuestra oración, que te compadeces de nosotros y que conoces nuestra necesidad, Señor. Padre, como hemos cantado esta mañana, anhelamos que hables tú a nuestras vidas, Señor. Anhelamos que nuestros pensamientos sean afirmados en tu verdad, que nuestro corazón sea animado por tu palabra, Señor. Anhelamos verte en tu palabra, oh Dios. Bendito Señor. Grande es nuestra debilidad, Señor, y tú no lo ignoras, mi Dios. Por eso esta tarde rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra por sobre todas las cosas, que muy a pesar, Señor, de mis limitaciones y de mi torpeza, tú bendigas tu palabra, Señor, para que nuestros corazones rebosen, Señor, de alabanza a tu santo nombre. Te suplicamos, Señor, que tú sigas bendiciendo tu palabra en nuestros corazones. Te suplicamos que sigas bendiciendo a tu iglesia, Señor. Anhelamos, Señor, profundamente crecer en santidad. Anhelamos, Señor, profundamente poder seguir avanzando tu reino. Anhelamos ver salvación, Señor. Y Padre, esta mañana oramos, como tu Hijo nos ha enseñado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en medio de nosotros, Señor, por favor. Oh, mi Dios, compadécete de tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos con reverencia, con asombro, con gran expectativa, Señor, ante tu palabra. Permítenos gozar en ella. Y permítenos, Padre, que tu Santo Espíritu nos deje ver tu gloria en la faz de Cristo. Mi Dios, tú has prometido que a medida que veamos más la gloria de tu Hijo, nosotros podremos crecer, Señor. Podremos ser santificados, Señor, y seremos grandemente bendecidos. Mi Dios, ninguno de nosotros en este lugar necesita de elocuencia, ni de grandes hombres. Necesitan cada uno de nosotros mirar a Cristo. Él es nuestra mayor necesidad, Señor. Él es nuestro mayor consuelo y nuestro mayor refugio. Mi Señor, permite que mientras estamos en este caminar, en esta tierra, en nuestro peregrinar, te podamos mirar más, Señor, y podamos ser preparados para el día que tú nos llames, Señor. Anhelamos verte más, oh Dios. Y para eso, Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude, porque no hay poder humano que pueda hacerlo. Por favor, Señor, muestra tu gloria en medio de nosotros a través de tu palabra y permite que nuestros corazones se gocen y se alegren cuando tú sigas afirmando nuestros corazones en ella, Señor. Te damos gracias porque podemos acercarnos con libertad ante ella. Y te damos gracias, Señor, porque podemos tener este día apartado de toda la semana, Señor, para poder adorarte y poder ser bendecidos. Por favor, Señor, bendícenos. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para la lectura. Vamos al profeta Zacarías, hermanos, capítulo 9. Capítulo 9 del profeta Zacarías. Voy a darle lectura a todo el capítulo, hermanos, aunque esta mañana únicamente estaremos estudiando el verso 9 y el verso 10.
Dice la palabra de Dios así. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá a Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuanta es su bondad y cuanta es su hermosura, el trigo le alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio de este libro del profeta Zacarías, hermanos. Como comenzamos hace 8 días, este capítulo 9 nos habla acerca de la restauración que Dios hará y que está utilizando estas promesas para seguir alentando a su pueblo a continuar con su labor. Nada más a manera de contexto, recordemos que Zacarías es un profeta que trajo palabra de Dios al pueblo que es después del exilio. Es decir, el pueblo de Judá está regresando a su tierra después de haber sido exiliado y ha sido encomendado a construir el templo nuevamente y a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero todo tipo de cosas están aconteciendo. Están aconteciendo situaciones internas y situaciones externas que están desanimando en gran manera al pueblo de Dios a avanzar con su propósito con el cual el Señor los ha permitido regresar. De hecho, ustedes recordarán que el libro comienza llamándolos al arrepentimiento, recordándoles la necesidad de arrepentirse, puesto que es su pecado el que los ha llevado cautivo. Y Zacarías también, hermanos, hemos visto, es contemporáneo de Ageo. De hecho, Zacarías viene poco después de el profeta Ageo. Y la intención es, como dice en los primeros capítulos, traer palabras de aliento al pueblo de Dios para poder continuar con la labor a la cual han sido llamados. La primera sección fueron una serie de visiones y ahora estamos en la sección que es como conocida como una sección que sirve de transición entre la última sección. Hay dos grandes profecías que se encuentran en esta última sección desde el capítulo 9 y luego posteriormente en el capítulo 12. Son dos grandes profecías que el Señor le está dando a su pueblo.
y que tienen bastante contenido, hermanos, y por eso la necesidad de detenernos y tratar de estudiar cada una de ellas. Esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos 9 al 10 para ver cómo el Señor ahora promete la restauración del rey. Y verán por qué tiene tanto sentido para el pueblo, para recibir ánimo, recibir esta profecía. La ocasión pasada, hace 8 días, vimos lo que era la restauración de la tierra. Es lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 8. Y vemos cómo el Señor ha prometido que Él hará juicio sobre los enemigos de su pueblo. De hecho, veíamos cómo el capítulo lista los enemigos desde el norte hasta el sur. Y cómo el Señor ha dicho que cada uno de ellos, así como esta mañana también lo veíamos por medio del profeta Abdías, aún en su soberbia y aún en su esplendor, iban a conocer que Jehová es Dios. Y ellos iban a saber que se habían levantado en contra en contra del pueblo de Dios y que se habían hecho enemigos de Dios. Pero es interesante, hermanos, que no solamente el Señor les dice que serían enjuiciados y destruidas sus grandes fortalezas, sino que también el Señor les dice que tendría misericordia de ellos e incluso que Él se encargaría en el versículo 7 y en el versículo 8 de guardar un remanente incluso de estos enemigos. Y esto nos hace una referencia a lo que posteriormente Pablo explica con mayor claridad acerca de cómo los gentiles también estaban en el plan de Dios e iban a ser injertados. El Señor aquí habla acerca de cómo Él guardaría un remanente para Él mismo y los purificaría ceremonialmente, como lo describe en el versículo 7. Él ya les ha hablado acerca de la restauración de la tierra, es decir, ya no habrá más enemigos alrededor. O como dijo el profeta, ya no tendrás que preocuparte por quién vendrá y quién saldrá. Ya no habrá preocupación por cuestión de si vienen los espías a explorar la tierra para después venir y atacarlos. Como toda la historia de Israel nos cuenta que por causa de su pecado, normalmente el Señor estaba utilizando a sus enemigos para enseñarles que se estaban desviando del pacto que Dios había hecho con ellos. El Señor ahora les promete que habrá un tiempo en donde esto ya no pasará. Y hermanos, quiero recordarles dos principios importantes que vamos a seguir utilizando, como hoy lo veremos, que platicábamos hace 8 días. En la interpretación de este libro, estos dos principios son indispensables, como hoy los van a ver con mayor claridad. La Biblia nos habla en dos aspectos, como lo decía Anthony Hockeman, en donde tenemos que entender que hay cosas que ya han sucedido o que ya se han inaugurado o que ya han pasado, pero aún esperamos una consumación perfecta, aún esperamos aún algo más. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque si nosotros no interpretamos la Biblia como la Biblia misma se interpreta, entonces podemos cometer graves errores. Por ejemplo, la restauración de la tierra, podemos pensar que en su plenitud es lo que pasó con Alejandro el Grande, que es muy probable que fue el instrumento de Dios para traer juicio a todas estas ciudades que son descritas en este capítulo. No obstante, hermanos, hay algunos de los factores que son descritos por la profecía que todavía no vemos su cumplimiento. Es decir, nosotros sabemos que hubo imperios posteriores a estos que aún seguían sometiendo a esta tierra. Entonces nosotros pudiéramos preguntarnos si fue el cumplimiento o no fue el cumplimiento. Y es entonces donde esta regla de la interpretación nos ayuda. Ya hubo un cumplimiento parcial. Y es muy probable que ese cumplimiento parcial para destruir a todos estos enemigos fue por medio de este hombre cuando estaba avanzando el imperio griego, por medio de Alejandro el Grande. Es muy probable que él fue el instrumento. No obstante, como lo veíamos hace 8 días, a la luz de los autores del Nuevo Testamento, principalmente de Juan en el libro de Apocalipsis, nosotros aún esperamos un cumplimiento pleno de toda la destrucción de sus enemigos, hermanos. Así que es verdad, ya hubo un cumplimiento parcial, pero aún estamos esperando un cumplimiento mayor.
Y hermanos, esto es muy verdadero acerca del texto de esta mañana. Lo mismo vamos a notar, hermanos, y es sumamente importante que podamos entenderlo en su interpretación, como se interpreta en la Biblia. Otra regla importante, hermanos, es que en la Biblia vamos a estar viendo constantemente cómo Dios trae salvación a través del juicio. Y muchos de estos eventos donde hay juicio, el Señor también muestra misericordia y trae salvación. ¿Cuál es la cúspide de esta salvación a través de juicio? Lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hubo juicio sobre nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados, pero al mismo tiempo hubo salvación para su pueblo. Así que ténganlos presentes, hermanos, para que podamos avanzar un poquito más rápido en el libro del profeta Zacarías. Esta mañana, en estos dos versículos que nos vamos a detener, vamos a ver dos aspectos: el reino inaugurado y el reino consumado. Y aunque son únicamente dos versículos, vamos a ver esta distinción entre estos aspectos, cómo ya se ha inaugurado, pero cómo aún se espera que sea consumado. Y vamos a comenzar con el primer punto, el reino inaugurado en el verso 9. Dice nuestro texto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Es muy probable, hermanos, si quieren acompáñenme ahí, no pensaba leerlo, pero es muy probable que aquí hay un eco de una bendición muy antigua. Vayan a Génesis capítulo 49. Esta es la bendición que dio Jacob a sus hijos antes de morir. Y es muy probable, por el lenguaje que nosotros estamos observando en esta profecía, que hay un eco y una ampliación de lo que Jacob está bendiciendo a sus hijos sin darse cuenta, y está profetizando de algo que iba a pasar en un futuro. Dice en el verso 8, cuando Jacob dice a Judá, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta es la bendición que Jacob da a Judá, y es muy probable que lo que estamos viendo esté haciendo eco a esta bendición. Ustedes se darán cuenta que hay aspectos como de bendición. Ahí aparece el pollino, hijo de asna, y que lo que estamos viendo en la profecía de Zacarías sea una ampliación de esta bendición que el Señor a través de Jacob está dando a Judá y a su simiente. Y que Zacarías está dando una revelación más amplia de lo que Jacob estaba diciéndole a Judá. Pero indiferentemente si estamos de acuerdo en eso o no, vamos a ver qué es lo que el Señor le dice a Zacarías. Nuestro texto comienza diciendo: alégrate mucho. Y más adelante dice: da voces de júbilo. Y hermanos, aquí tenemos que considerar qué es lo que está pasando. El profeta acaba de hablar con anterioridad acerca de cómo la tierra iba a ser limpiada y restaurada de los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora en este texto vemos este cambio drástico, en donde el pueblo del Señor es llamado a regocijarse en gran manera. De hecho, pues nosotros lo leemos y parece ser que no hay nada extraordinario. Pero en nuestra profecía del capítulo 9 algo está pasando aquí diferente.
Porque aquí el pueblo de Dios es llamado a alegrarse en gran manera, a dar voces de júbilo. Ahora yo entiendo que por nuestro contexto reformado y por haber salido algunos de nosotros de contextos carismáticos o pentecostales, ese tipo de expresiones casi que están prohibidas en nuestra mente. Casi que ¿cómo vamos a dar un grito de júbilo o ese tipo de expresiones? Pero quiero decirles algo, hermanos. Aquí el profeta está siendo muy claro en cuestión de lo que va a decir. Está llamando al pueblo a algo que les va a decir, que tiene que hacer que su ser entero cause gozo. Es decir, no está dando una clase teológica para decir, sí, amén. No es eso, hermanos. Está a punto de darles una palabra que deberían sus corazones de alegrarse en gran manera. El profeta está llamando al pueblo a alegrarse en gran manera y a demostrarlo externamente. Pero uno debería de meditar, ¿por qué esta expresión es una expresión que va a animar a un pueblo que está padeciendo todo tipo de dificultades en poder construir el templo de Dios? ¿Por qué el pueblo que llegó y está mirando su ciudad toda destruida y el templo todo quemado, y que además le ha sido recordado una y otra vez que eso es por causa de su pecado, y que a menos que el pecado no sea quitado, esta situación no cambiaría? Ahora ellos deben de alegrarse y deben de regocijarse. Como que no parece muy congruente lo que está pasando aquí, porque este pueblo está mirando con tristeza que el gran esplendor del templo que había construido Salomón ya no tiene nada. Y el Señor, por medio de las diferentes visiones, le ha demostrado al pueblo de Dios que el problema no era el templo. El problema era que la presencia de Dios con sus bendiciones que había sido prometida en el pacto, había sido quitada porque ellos habían roto el pacto para con Dios. Pero eso debería de traer lamento, porque así comienza el libro, arrepintiéndose, llamándolos al arrepentimiento. Pero ahora el Señor los llama por medio del profeta a alegrarse, a regocijarse. Y esto tiene un poco de sentido con lo que les está diciendo. Número uno, la tierra habría de ser recuperada. Pero hermanos, recuerden la historia de Israel. Ellos han perdido la tierra y el templo no por causa de sus enemigos. Sus enemigos han venido contra ellos por causa de ellos, por causa de su pecado. Y cuando regresamos a lo que gracias a Dios hemos podido ir meditando en el libro de los Reyes, nos percatamos, hermanos, que ningún rey fue perfecto, que ningún gobernante de esta nación pudo cumplir las cosas de manera perfecta. Y no solamente eso, había reyes que ocasionalmente eran levantados por el Señor, pero el deterioro del pueblo ya era tal que aunque el rey hiciera reformas de la adoración verdadera, el pueblo ya estaba demasiado desviado. Y finalmente, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, ambos son llevados cautivos. Pero el Señor dice que la tierra iba a ser recuperada. Y aquí es donde uno tiene que empezar a tratar de entender por qué estas palabras son palabras de ánimo para este pueblo. Porque la tierra va a ser recuperada y también son llamados a gozarse en gran manera. Y de hecho, si ustedes van a Zacarías capítulo 2, verso 10, es parte de las visiones que eran difíciles de entender, que recibió Zacarías en la noche y que ahora con más claridad el Señor dice por qué. En esa visión les eran llamados a cantar con alegría, a alegrarse, hija de Sión, porque vengo a morar en medio de ti, dice Jehová. Y hermanos, no disasociemos todo lo que el Señor está prometiendo del pacto que Dios hizo con ellos.
Ahora el Señor está prometiendo que Él vendría a morar en medio de ellos en aquella visión. Y nuevamente vuelve a decirles, regocíjate, regocíjate, alégrate. Y hermanos, hay aquí algo que nosotros ya utilizamos con tanta frecuencia que muchas veces no causa esto en nuestros corazones. Pero aquí hay una buena noticia. Nosotros llamamos al Evangelio tan comúnmente evangelio que hemos olvidado qué buena noticia es. Pero lo que está por darles el Señor por medio del profeta Zacarías es precisamente esto, evangelio. Es una buena noticia. Y este pueblo debería de gozarse en gran manera al escuchar esta buena noticia. Y también de manera particular le llama hija de Sión. Él se refiere al pueblo de Dios de esta manera, como hija de Sión. Ustedes saben que Jerusalén era llamada Sión, pero esta forma poética de llamarla hija de Sión tiene más relación con el pueblo del pacto. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, según el autor de Hebreos, ahora su iglesia en general, que está compuesta de judíos y gentiles, también es llamada así. Esta forma muy particular en la que el Señor se refiere a su pueblo, les está haciendo recordar como el Dios que hizo un pacto con ellos. Y les está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo. Y esta es la razón por la que ellos se deberían de alegrar. Porque he aquí, tu rey vendrá a ti. Hermanos, para muchos de nosotros esto no tiene ningún significado. Y más cuando nosotros vemos el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Pero ha sido mi intención a través de las meditaciones y de este profeta tratar de transmitirles a ustedes lo que un pueblo judío estaba esperando generación tras generación, que es transmitido por el salmista en el capítulo 1 del libro de los Salmos. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 1, la manera en la que comienza es hablando de un hombre bienaventurado. Un hombre bienaventurado que no ha pecado, que se deleita en la ley del Señor, que medita de noche y de día en ella. Es decir, un hombre que cumple los términos del pacto. Y vemos al salmista escribiendo con respecto a un hombre que pudiéramos decir nosotros es un hombre perfecto en su caminar con Dios. Nos damos cuenta que esto está en el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque eso tiene por propósito escribirnos el libro de los reyes. Viene un rey y ellos piensan que es el rey esperado, pero peca y no lo es. Y viene otro rey y quizás es el rey esperado, no lo es. Y luego se separa el reino por causa de estos reyes pecaminosos. Y entonces ahora el reino está separado y quizás piensan que es este rey o quizás piensan que es este rey. Y sigue avanzando la historia del pueblo de Dios y se levanta quizás uno que otro como Ezequías o como Josías y reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, pero ninguno de ellos fue bienaventurado como el del Salmo 1. Ninguno de ellos refleja este carácter perfecto. Ninguno de ellos refleja lo que anhelaban y que había sido demostrado y que había sido requerido por Moisés. Así que, hermanos, quizás para ti y para mí, que no es nuestra historia y que no hemos visto fracaso tras fracaso, generación tras generación, que el rey ha fallado para ser el rey que vendría a salvarlos, no tenga tanto sentido. Pero cuando el Señor les dice, oh hija de Sión, oh mi querido pueblo del pacto, oh mis amados,
con los que yo he condescendido. Alégrense, alégrense porque su rey viene. Hermanos, el pueblo tenía que prestar atención. ¿Ustedes se acuerdan cómo termina el libro de los reyes? Hace 8 días lo vimos. Con un rey de la descendencia de David, Joaquín, que después de haber sido encarcelado es puesto en misericordia por aquel gobernante rey de Babilonia y es puesto a su mesa y levantado en preeminencia comparándolo con los otros reyes de las otras naciones que no reciben este reconocimiento. Y tanto Jeremías como el libro de los reyes está poniendo eso con las mismas palabras para tratarle de decir al pueblo, después de haberle demostrado que están exiliados por causa de su pecado y por causa del pecado de su rey, que Dios no se ha olvidado de ellos, porque aquí está Joaquín que ha sido levantado a misericordia. Así que la esperanza sigue. Quizás para los del exilio dirían, pues quizás ya no lo veré yo, quizás lo verán mis hijos. Pero el Señor está dando una esperanza, un descendiente de David. Y aquí viene el Señor a decirle a su hija de Sión, a su amada esposa, he aquí, tu rey viene. Así que hermanos, el pueblo tendría que escuchar, porque lo que ellos carecían era un rey precisamente como el que está por describirse aquí. Un rey que, por ejemplo, en el Salmo 2, capítulo 6, que hemos cantado esta mañana, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. O que Isaías profetizaba incluso diciendo, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes gobernarán con equidad. Ahora ustedes pueden entender cómo un pueblo está constantemente siendo animado por los profetas de Dios a anhelar este rey que pondrá justicia en medio de ellos. Ya no solamente la tierra va a ser restaurada, ya no solamente sus enemigos serán destruidos, ya no solamente serán librados de que no entren y salgan a su tierra como para ver qué hay y poderlos atacar, sino que vendrá un rey que dice el Señor, he aquí viene un rey justo y salvador y justo y victorioso. De hecho, Jeremías también habló de este rey. Dice en el capítulo 23, verso 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Es por eso que cuando Joaquín es puesto ahí, y Jeremías y el autor de Reyes están diciendo, mira, mira, mira lo que ha dicho el Señor. La misericordia de Dios se está manifestando. Porque Joaquín ha sido sacado de la cárcel después de varios años y está sentado a la mesa del rey de Babilonia. Joaquín, descendiente de David, tal como lo dijo el profeta, y reinará como rey sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra, dice Jeremías, lo cual ningún otro rey hizo en perfección. Ninguno hizo en perfección. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo será posible después de tantas generaciones? Han pasado cientos de años, desde la época de los jueces, después los reyes, y ninguno ha podido cumplir lo que Moisés habló del rey justo. ¿Cómo es posible que ahora el Señor nos dice que vendrá uno que es verdaderamente justo? Uno que será capaz de impartir justicia. De hecho, esta frase es un poco difícil, hermanos. Y si ustedes leen varias traducciones, se van a encontrar con que es traducida de diferentes maneras. Como justo y salvador, justo y victorioso,
o justo y teniendo salvación. El verbo que es utilizado, la palabra, perdón, que no es un verbo, es un adjetivo que es utilizado para Salvador, puede tener diferentes significados en nuestro idioma y tiene diferentes connotaciones. Nos dice, para empezar, que Él será justo. Y esto nos debe de llevar a recordar lo que les decía, hermanos. El hombre que es descrito en el Salmo capítulo 1 no es uno, sino aquel que el corazón del pueblo de Dios anhelaba. David escribe este salmo anhelando a este hombre justo. Hay un hombre bienaventurado en todos los aspectos, que es el reflejo de lo que la nación está anhelando por siglos. Y ahora el Señor le dice a Zacarías, para animar a este pueblo a perseverar en reconstruir el templo, porque el Señor ha dicho que su presencia estaría de nuevo con ellos, que el rey esperado vendrá. Y este rey no será como aquellos reyes que se equivocaron, no será como aquellos reyes que se ensoberbecieron y que ahora estaban haciendo cosas que no les tocaban y el juicio de Dios venía sobre ellos. No será como aquel rey que que el profeta le dijo, no salgas, y sale a pelear y muere. No va a ser un rey que es injusto, va a ser un rey que es justo y que además es uno que trae salvación para su pueblo. Uno que traerá victoria para su pueblo. Ahora, hermanos, esta palabra de Salvador victorioso que tiene salvación. Yo creo que con toda intención tiene esta dificultad, porque no creo que tenga una implicación de un solo significado. Creo que la mejor manera de traducirla es como teniendo salvación, y el sentido de esto es por la expresión en el original que es utilizada en diferentes salmos y en Deuteronomio, en donde esa salvación que tiene y que trae como un rey, no precisamente le pertenece a él, sino pertenece porque Dios está con él. Entonces puede ser salvador, es verdad. Puede ser salvador de sus enemigos. Puede ser también victorioso, porque va a traer salvación de sus enemigos. Pero si lo entendemos como literalmente se traduce, teniendo salvación, hermanos, yo creo que nos está dando un significado más amplio de lo que el pueblo está doliéndose. Es decir, este rey es justo y ha sido dotado por Dios para salvar. Y es aquí donde nosotros debemos de ir pensando que hay más aspectos de lo que el Señor les está prometiendo para decirles que se alegren y se gocen. Es aquí, hermanos, donde yo creo que por eso aquí está el evangelio, la buena noticia para ellos. Porque es verdad. Años después vino un hombre, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y trajo salvación de sus enemigos. Pero hay una cosa de la cual él no los pudo salvar. Hay un problema en el pueblo, en la hija de Sión, que ningún rey ha podido quitar. Y ese problema es el problema por el cual en el primer capítulo el Señor los llama al arrepentimiento. Porque la razón por la que el pueblo fue llevado al exilio, primeramente el pueblo del norte y posteriormente el pueblo del sur, es por causa de su pecado. Ya lo dijo capítulos atrás, ellos vinieron y los llevaron cautivos, no porque ellos hayan visto algo bueno en ustedes, sino porque el Señor los mandó para hacerles ver su pecado. Así que aquí tenemos a la hija de Sión, los fieles del pacto, los que quizás están parados ahí delante del templo y están diciendo, Señor, levantaremos el templo, pero el problema aún sigue dentro de nosotros.
Los que están con personas como Nehemías y Esdras y Zorobabel y están diciendo, podremos levantar este templo, podremos volver a construir las murallas, pero el problema no ha sido quitado. El problema sigue estando en nosotros y lo seguimos viendo. Porque ahí tenemos a algunos cautivos que vienen con todas las prácticas de Babilonia. Fueron apantallados a donde fueron llevados cautivos. Y ahora lo codician y lo desean. Y regresan y está su corazón constantemente adulterando, deseando aquel lugar a donde fueron. Y están todavía aquellos hombres que ni siquiera han regresado y que tienen que ser exhortados por los profetas, porque están en aquella tierra del norte, codiciando y deseando todas las cosas bellas que tenía esta gran Babilonia, que después es tomada por Juan para llamarle la gran ramera, este mundo que los atrae, tomado de esta idea en donde esta Babilonia cautivó a esta Sión, a este pueblo del pacto. Así que aquí tenemos a estos fieles esperando a un rey precisamente como lo anhelaban, un rey justo, no impío, uno que no se inclinaba su corazón al mal, uno que iba a juzgar con justicia, uno que traería la plomada, pero también uno que los iba a salvar. Pero no solamente salvar de sus enemigos, no un Alejandro el Grande. No un hombre como Darío o Ciro o Nabucodonosor. No un hombre que tiene el poder humano para destruir enemigos, sino uno que trae salvación para ellos. Porque los piadosos sabían que todavía había algo mal dentro de ellos. Y tan solo tenían que voltear a ver a su pueblo para entender que seguían siendo tan susceptibles como lo habían sido años atrás. Así que esta es la razón por la que este pueblo del pacto es llamada a alegrarse, a regocijarse, a levantar sus bocas con júbilo, porque su rey viene justo y salvador. Uno capaz no solamente de ser justo. No puedo ir a todos los textos paralelos, hermanos, pero voy a leerles de manera rápida. Vean lo que dice David, al que muchos de nosotros consideraríamos un hombre bienaventurado. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, por favor. Primera. Estas son las últimas palabras de David. Y hermanos, aquí podemos decir, David fue un rey conforme al corazón del Señor y a veces confundirnos. Y podemos pensar, este fue un hombre bienaventurado. Y podemos confundirnos de el estándar que Dios estaba poniendo y lo que el pueblo de Dios estaba anhelando. Pero miren a David expresándose con respecto a este rey anhelado. Dice las últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es mi casa para con Dios, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado de todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Hermanos, en estas palabras que David está diciendo y que Samuel está registrando, David sabe que él no es el rey anhelado.
Y David dice que el Señor está hablando por medio de él, que habrá un rey que es justo y que es capaz de impartir justicia. Hermanos, la ley de Moisés tenía por propósito, como dice el apóstol Pablo, hacer ver el pecado y la incapacidad. Ahora, hermanos, a veces sobreenfatizamos tanto la gracia, que es preciosa a la luz de Cristo, pero olvidamos que antes de nuestra venida del Señor Jesús, el pueblo de Dios constantemente en el antiguo pacto era recordado: no puedes, eres pecador, no puedes, eres pecador, no puedes, eres pecador. De hecho, por eso los fariseos, entendiendo estas verdades, se visten de justicia propia y se convierten en sepulcros blanqueados, pero por muerto dentro. Porque la ley de Dios constantemente les hacía ver esto, algo que David sabe que él también lo era. Pero él dice que vendrá un rey capaz de juzgar con justicia en el temor del Señor. Así que esto está implantado en el corazón del pueblo que mira su incapacidad y que anhela, como mirando hacia enfrente, aquel que habría de venir, como mirando la promesa. Y ahora el Señor les dice a este pueblo, en los tiempos de Zacarías: Él viene. Anímense. Pero nuestro texto se vuelve complicado, porque viene Salvador y justo, pero viene humilde y cabalgando sobre un asno. Un contraste completo de lo que pareciera ser que es este rey. Es decir, él no va a entrar como los grandes conquistadores en un grande y fornido caballo blanco a conquistar. Él no viene con pompa. Él no viene como esos grandes conquistadores humanos, sino Él viene con genuina humildad y debilidad. Viene cabalgando sobre un asno, demostrando humildad genuina. Es decir, este varón justo y salvador, que será nuestro rey, viene en completa humillación. No viene como Nabucodonosor, no viene como Ciro ni como Darío. Para este tiempo Alejandro el Grande todavía no ha venido. Pero no viene como estos hombres. Él viene humilde. Y además, sentado sobre un pollino de asno. Es decir, un asno pequeñito. El profeta está llamando al pueblo de Dios a que deberían de alegrarse en gran manera, porque la esperanza salvífica que generación a generación se transmitía de un rey es anunciada. Un rey que es capaz de salvar a su pueblo, aunque en su apariencia externa no es lo que todo hombre esperaba. No viene con una espada desenvainada. Él no viene con un gran ejército. Él viene literalmente humilde en un asno pequeño. Esta es la esperanza que se le da de primera instancia a este pueblo. Y nuestro texto continúa en el versículo 10 a lo que yo he llamado reino consumado. Espérenme un poco y ahorita regreso para explicarles por qué uno es el reino inaugurado y el otro es el reino consumado. Dice en el versículo 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Cómo, Zacarías? Este rey que ofrece salvación
que viene justo a salvarnos, a libertarnos de nuestros enemigos, a librarnos de todos los enemigos del norte y del sur, los filisteos que por generaciones han sido nuestros enemigos, los de Damasco, los de Fenicia. Viene para destruir carros y caballos y arcos de guerra en un asno humilde. Así que aquí nos damos cuenta, hermanos, que hay dos ideas diferentes en estos textos. Y sean pacientes, voy a tratar de llevarlos ahí. Hay un contraste entre el versículo 9, un rey humilde, y el verso 10, un rey conquistador. Un rey que destruye ejércitos. Un rey que trastorna ejércitos, armamentos. Hay un rey que está por destruir lo que los enemigos de Israel y de Judá utilizaron, carros, caballos y arcos de guerra. Así que hay dos opciones: o cometemos el error de los judíos, entre paréntesis, ortodoxos, y decir, es que estamos esperando dos Mesías. O lo entendemos a la luz de los verdaderos judíos ortodoxos, los apóstoles que el Señor salva y que capacita por el Espíritu de Dios y que nos explica que está hablando de dos eventos diferentes. Que nos está hablando del mismo rey en dos acontecimientos diferentes. Porque esta es la manera en la que los apóstoles ven el cumplimiento de estos textos. Adicional nos dice este texto que este rey que vendría a trastornar ejércitos y sus fortalezas armamentísticas, también era un rey que vendría a predicar paz. Él vendría a hablar paz a las naciones, tal como lo dijo el profeta Isaías. Él vendría anunciando paz no solamente ya a un pueblo conocido como el pueblo de Israel, sino a las naciones, hermanos. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, este rey que fue anunciado que vendría en humildad para traer justicia y salvación, es un rey que también traería a sus enemigos y los vencería y hablaría paz a todas las naciones y su reino no tendría límites. Un reinado como el que David en el Salmo 72 profetiza. De hecho, les recomiendo que puedan leer este salmo. Bueno, voy a leerlo rápidamente. Salmo 72. Nada más para que puedan ver cómo estas descripciones de las cuales el Señor le da al profeta Zacarías están arraigados por completo en el pueblo del pacto. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que estila sobre la tierra. Y florecerán en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ese era el rey que ellos anhelaban.
Este es el rey que el salmista está anhelando. Él anhela que fuera así su hijo, pero su hijo no es así. El cumplimiento no es Salomón. Y no es ninguno de sus descendientes, hermanos. De hecho, no fue tampoco Joaquín, ni tampoco fue Josías, ni Ezequías. Hay un rey anhelado que fue profetizado, el cual gobernaría y su reinado llegaría de mar a mar. Y nos dice también este texto que Efraín destruirá los carros y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Para este punto, la tierra que había sido dada ya había sido fragmentada y les está prometiendo que volvería a haber reunificación del reino que Dios les había dado. Así que este gran rey justo viene a traer paz y a proclamarla, destruyendo a sus enemigos y estableciendo su reino sobre la tierra. Pero nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, esto que está profetizando aquí Zacarías, ¿es un evento consecutivo uno con otro? ¿O son eventos que Zacarías está profetizando que tienen un cumplimiento en determinado tiempo que no conocemos? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque uno de los mayores errores cuando se interpreta los textos proféticos es tratar de entenderlos como serie de eventos cronológicos. Esto se conoce como la interpretación teológica y no la interpretación cronológica. Hermanos, disculpen que tenga que decir esto, pero les voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros vamos más adelante, nuestro Señor Jesucristo, a unos textos que ahorita vamos a ir, nuestro Señor Jesús habla de la destrucción del segundo templo. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Ustedes miran esto. Les digo que ciertamente no quedará piedra sobre piedra y al tercer día yo lo levantaré. Y entonces dice que sus discípulos se acercan y se acercan con el Señor Jesús después de haber pasado con unos eventos y le dicen sus discípulos, Señor, ¿qué pruebas o qué acontecimientos? Vamos a ese texto para que puedan seguir. Capítulo 24. ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesucristo ha anunciado el juicio sobre Jerusalén. Mateo 24 les predice la destrucción del templo. Y le preguntan sus discípulos. Y estando él sentado en el monte de los discípulos, versículo 3, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando nosotros nos acercamos a la pregunta del Señor Jesucristo, el grave problema en la interpretación de estas palabras, de cosas que acontecerán en el futuro, es tratarlas como una sola. Porque aquí hay claramente dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesucristo, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, responde las dos cosas como eventos diferentes. Lo que va a pasar o las señales de la destrucción del templo y las señales que serán de la venida de nuestro Señor y del fin del siglo. Ahora, en nuestro texto pasa lo mismo, hermanos. Y aquí tenemos que aprender que la interpretación de las verdades proféticas que Dios tiene en su palabra tienen que ser interpretadas teológicamente como fueron interpretadas por los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto?
que la interpretación de estos textos cuando vamos al Nuevo Testamento son tratados como dos eventos diferentes. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que estos eventos son también nombrados, como estos teólogos les decía, como la inauguración del reino o la venida de nuestro Señor Jesucristo en su humillación, tal como lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca del siervo sufriente. Y después vemos que hay una consumación en su exaltación dada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Vemos estos eventos literalmente cumplidos en la primera venida de nuestro Señor, cuando incluso textos atrás, unos capítulos atrás, me parece ser que es 21, capítulo 21, registrado en todos los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo, cuando está entrando en lo que se conoce en la Semana de la Pasión, conocido como en el Domingo de Ramos, antes de ser crucificado, Él les dice a sus discípulos que vayan con cierta persona, traigan este pollino de asno y Él pueda entrar así a Jerusalén para que sea el cumplimiento de esta profecía. Este hombre inmediatamente da el animal, nuestro Señor Jesucristo lo toma y literalmente nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén de esta manera. De hecho, ustedes recordarán que es conocido como el Domingo de Ramos porque le tienden ramas en el piso. Y este evento profetizado, según los apóstoles, los autores también del Nuevo Testamento, sobre todo de los evangelios, como Lucas, Mateo, Marcos y el apóstol Juan, lo relatan como el cumplimiento literal de esta profecía. Y esta profecía tiene un cumplimiento que, como les decía hace 8 días, sigue bajo la sucesión del cumplimiento de todas las profecías de este rey esperado en su humillación, hermanos. De un rey que viene a este mundo justo para traer salvación en su humillación. Y que incluso él mismo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, he aquí está el rey delante de ustedes. De hecho, ustedes se acordarán en el interrogatorio que le dicen, ¿eres tú rey de los judíos? Y él dice, tú lo has dicho. Este rey anhelado ha venido, hermanos. Pero sería un error pensar, como muchos se han equivocado, y hermanos, no lo digo esto porque nosotros no nos vamos a equivocar. Lo digo porque es un error común. Es muy probable que es lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que el rey esperado es este rey humilde? Mientras Juan el Bautista está encarcelado por causa de confrontar el pecado. ¿No se supone que Él nos venía a salvar de nuestros opresores? Y Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dice al Señor, ¿eres tú al que esperábamos? Porque en la mente de Juan, el versículo 9 y el versículo 10 o el párrafo completo, porque no tenían estos versículos, hablaba de un solo evento y el Señor Jesucristo le dice, sí, ve y diles esto, los ciegos ven, los muertos resucitan, este es el cumplimiento, este rey ha venido, ya ha pasado, ya se ha inaugurado, Juan, tranquilo, ya ha empezado mi reino. Incluso los 12 hermanos, bueno, los 11, no se cuestionan esto cuando nuestro Señor está siendo crucificado. No dicen ellos y por eso lo dejan, porque ellos lo anhelaban que Él fuera el rey esperado, pero ahora está siendo crucificado. Y no luego el Señor Jesús resucita y le dicen estos hombres, es que no has escuchado que
todos pensábamos que ese era nuestro rey, pero ha sido crucificado, ha muerto y ahora dicen que incluso ya resucitó unas mujeres. Hermanos, debemos de interpretar estas profecías a la luz de cómo la Biblia los hace. Y esto ha pasado ya. Este rey ha venido en su humillación, pero también su exaltación ha comenzado. Y es muy importante entender esto, porque su exaltación ha comenzado y su reino un día será consumado. Estas profecías que hablaban acerca de un rey que viene a establecer justicia y a destruir a sus enemigos, son las mismas que el capítulo 11, capítulo 17, capítulo 19 del libro de Apocalipsis nos habla de cómo el Señor pondrá a todos sus enemigos y destruirá a todos aquellos que se levantaron en contra de su pueblo, de su Sión celestial, de su amado pueblo del pacto. Pero mientras ha sido inaugurado y un día será consumado, no debemos de perder de vista que su reino sigue avanzando mediante la proclamación de la paz. Porque esta es la forma en la que Pablo interpreta esta proclamación de la paz, que no solamente comenzó con nuestro Señor Jesucristo, sino continúa con su iglesia. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos. Hechos capítulo 10. Esta paz a las naciones es la manera en la que lo ven también los apóstoles. Y dice Pedro en el versículo 36, hermanos. Voy a leer desde el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Las mismas palabras que le son dadas a Zacarías, un rey que traería o anunciaría o proclamaría paz a las naciones. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, oh Rey soberano. Hermanos, encontramos en Corintio, en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, cómo el apóstol Pablo sigue interpretando esto a la luz de que ha sido inaugurado su reino. Cristo lo ha inaugurado en su humillación y sigue avanzando hasta su consumación. Y mientras tanto, su iglesia tiene la responsabilidad de seguir llevando el mensaje de la reconciliación a los hombres. El cordero que fue inmolado un día vendrá como el león de la tribu de Judá, como dice un hermano, a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y gobernar en medio de su pueblo. Este es el actual de este rey profetizado. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo lo aplicamos tú y yo esta mañana? Yo estoy seguro que muchos de estos hombres, como pasó con Juan el Bautista y como pasó con los apóstoles, tendemos a hacer una interpretación de la Biblia enfocada o ajustada a nuestras circunstancias. Todos nosotros, muchas veces. Y mi intención con este capítulo 9, hermanos, como se los decía hace 8 días, es que podamos aplicar lo que el autor de Hebreos les está diciendo a estos creyentes, o lo que la Biblia nos dice también, que es la fe, la certeza de lo que se espera, pero la seguridad de lo que no se ve.
¿Qué quiero decirte con esto a ti y a mí, a nuestro corazón débil, hermano? Que muchas veces tú y yo nos vemos tentados a interpretar las promesas de nuestro Dios según nuestras circunstancias lo permiten. Es decir, si son circunstancias adversas, Dios no es tan fiel. Si son circunstancias de bonanza y tranquilidad, el Señor es muy bueno. Si vemos guerra, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Hermano, quiero animar tu corazón y el mío a que podamos seguir nosotros en nuestra debilidad como los hombres en los tiempos de Zacarías, sus apóstoles y sus discípulos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como atrás en otra enseñanza se los dije, que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando nosotros podamos seguir mirando al invisible, no como tratando de ajustar lo que Él ha dicho a nuestras circunstancias. Si nuestras circunstancias son difíciles, no tratar de pensar que el Señor se ha olvidado. Si esta generación está llena y plagada de maldad, no pensar que Dios se ha olvidado. Si vemos que el Señor está despertando a sus iglesias, no pensar que quizás ya se ha acabado. Lo que quiero animarte es a considerar nuestra esperanza de las cosas que tú y yo no vemos, pero que tenemos ciertísimas, no porque nosotros las veamos ciertísimas, sino porque nuestro Dios que prometió que entraría en un pollino y entró para venir a traer justicia y salvación a un pueblo que no podía mantener un pacto y que por eso fue la necesidad de un nuevo y mejor pacto con un mejor mediador, y que ha prometido esto y lo ha cumplido, y tú y yo lo palpamos y lo sentimos, un mejor mediador, un mejor pacto, mejores promesas. Tú y yo, todos los hijos del pacto, los hijos de Sión, todos absolutamente vestidos con el Espíritu de Dios para levantarnos cuando caemos, cuando nos debilitamos, y poder recordar que el que ha prometido ha cumplido, y avanzar. No poniendo nuestra mirada en lo que nosotros tenemos o vemos o recibimos, porque por causa de nuestra debilidad tú y yo vamos a hacer siempre eso. Es que mi familia no es salva. Es que no está salvando a nadie en el evangelismo. Es que no veo esta iglesia llena. Es que no veo cayendo la gente a tus pies. Es que está siendo muy difícil mi vida. Mis aflicciones son complejas. Mi familia está teniendo conflictos. Mi matrimonio no es lo que quisiera. Es que he perdido esto, o he perdido aquello, o he perdido salud, o he perdido fuerza. Y tú y yo nos vamos a ver tentados en pensar que nuestro Dios no es fiel. Y quiero decirte algo. Tú y yo debemos de afirmar nuestro corazón en que aquel que prometió cumplirá. Hermano, nuestra debilidad es enormemente grande. Enormemente grande. Más de lo que tú y yo imaginamos. Y cientos de factores a nuestro alrededor van a estar afectando nuestra realidad que vivimos en el reino inaugurado, pero no todavía consumado. Y muchas veces nos vamos a ver tentados a querer salirnos, como decimos, por la fácil, y a evitar nuestra responsabilidad y olvidar nuestro llamado y a quejarnos en nuestro corazón. Pero tú y yo debemos de recordar que nuestro Señor ha cumplido y que ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. Hermano, yo sé que esto es complejo, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Estar con nuestro Cristo, donde sus enemigos ya no estén, donde no haya ninguna situación adversa, ni de afuera ni de adentro, que me estorbe para servir a este glorioso Señor. Lo anhelamos tú y yo. Esa es nuestra esperanza. Cuando la trompeta suene, cuando nuestro glorioso Dios venga en gloria y sus redimidos seamos levantados, tú y yo lo anhelamos, pero no lo vemos. Y hacia allá tenemos que caminar, hermano. Porque antes de que nuestros ojos cierren, tú y yo tenemos una labor que hacer aquí.
seguir proclamando la paz que Cristo vino anunciando. Así que por favor, hermano, estos textos traen bastante ánimo a nuestros corazones. Claro, nuestra salud se debilita, nuestras circunstancias son adversas, nuestra nación parece que cae a pedazos. La economía incierta, todas esas cosas son verdades. Pero nada es más verdadero que nuestro Señor Jesús dijo que Él vendría y que estas cosas cesarían. Y que nuestras lágrimas y nuestro llanto sería limpiado, sin enfermedad, sin dolencias, sin incapacidad. Ya no más esa debilidad que tú y yo tenemos para servir a nuestro Rey. Ya no más ese pretexto torpe e inútil que está arraigado a nuestro corazón para no poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Ya no vamos a ver nuestros pies siendo pesados para llevar el evangelio de la paz. Ya no, se acabará. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y es nuestro corazón que debe de recordarlo constantemente para recordar que ya ha empezado, pero aún no será consumado. Y anhelamos ese día, pero mientras tú y yo tenemos mucho que hacer, hermano. Mucho que hacer. En nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestra nación. Mucho trabajo que hacer. Así que animémonos, hermanos, al conocer que nuestro Rey ha venido en su humillación y ha comenzado ya su exaltación, y Él vendrá para consumar su reino. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Vamos a orar para que el Señor siga sellando estas verdades. Esta tarde tenemos 2 hermanos, miembros de una iglesia hermana en Ciudad de México, los cuales se acercarán a tomar la mesa con nosotros. Las demás personas que nos visitan, les pedimos por favor que se reserven de pasar.